El portazo de mi hijo hizo temblar los platos de la mesa, mientras sus gritos sobre mi andador herían el aire del almuerzo. Soy Benita, 81 años, ex dueña de la semillería. Ignoran que el metal que lo sostiene es mi chequera. El eco de la madera golpeando contra el marco de la cocina todavía zumbaba en mis oídos cuando el silencio se instaló en la habitación, espeso y pesado como el aire que precede a las tormentas de verano en este valle. Sobre la mesa, el plato de caldo de pollo que Silvia, mi nuera, había servido de mala gana, empezaba a cubrirse de una delgada capa de grasa fría. Ella ni siquiera me miró. Siguió pelando una papa con la parsimonia de quien observa un espectáculo aburrido, con esa sonrisita de medio lado que usa cuando cree que nadie la está viendo. Yo me quedé inmóvil, con las manos aferradas a los mangos de jeve negro de mi andador. Mis nudillos, deformados por los años y el trabajo rudo de la molienda, se veían blancos bajo la luz amarillenta del foco del techo. El andador, un armatoste de aluminio brillante que el doctor me había recetado hacía 6 meses para que mis rodillas gastadas no se terminaran de romper, reposaba sobre las baldosas rojas del comedor. Es verdad que hacía ruido. Cada vez que daba un paso, las patas de metal chocaban contra el piso con un chasquido seco, un golpe rítmico que a mí me recordaba que seguía viva y en movimiento, pero que para mi hijo se había convertido en la peor de las ofensas. «Es que ya no se puede comer en paz en esta casa», había gritado Hernán antes de levantarse de la mesa e irse, dejando la mitad de su almuerzo. Todo el día con ese maldito arrastre. «Clic, clac, clic, clac. Me tienes la cabeza como un bombo, mamá. Haces demasiado ruido. Ya nadie te soporta». «Nadie te soporta». Esas palabras se quedaron flotando en el comedor, chocando contra las paredes de adobe que yo misma ayudé a levantar hace más de 40 años, cuando este sector del pueblo no era más que un terragal lleno de espinas y piedras. Miré a Hernán cruzar el patio hacia el garaje, con el paso firme de un hombre de 45 años que nunca ha tenido que preocuparse por el dolor de un hueso, porque siempre hubo una madre detrás que le alivió el camino. Su silueta desapareció tras el portón de fierro y poco después se escuchó el rugido del motor de la camioneta doble cabina que yo le había ayudado a dar de enganche el año pasado. Silvia soltó un suspiro dramático, arrojó la papa pelada en la olla con agua y se limpió las manos en el delantal. «Bueno, Benita, usted también tiene que entender a Hernán», dijo, sin mirarme a los ojos, con esa voz pastosa y falsa que usa para fingir compasión. Él viene cansado del negocio. El taller no va bien, las deudas lo tienen de mal genio, y ese ruidito de su aparato, de verdad que altera los nervios de cualquiera. Tal vez si se quedara más tiempo en su cuarto, o si no se levantara tanto durante las comidas. No le respondí. En esta vida he aprendido que el silencio es una de las armas más poderosas que tiene una mujer, especialmente cuando se llega a mi edad. Cuando eres vieja, la gente asume que tu silencio es sumisión, que es el inicio de la demencia o que simplemente ya no tienes fuerzas para defenderte. No entienden que el silencio de una madre que ha trabajado la tierra, que ha cargado sacos de abono de 50 kilos sobre los hombros y que ha levantado un negocio de la nada, es en realidad el ruido que hace el agua antes de romper el dique. Me quedé sentada unos minutos más, contemplando las baldosas. Recordé cuando compramos esta casa. Hernán era apenas un niño de pantalones cortos que corría por el patio trasero persiguiendo a las gallinas. En ese entonces, mi esposo, que en paz descanse, y yo pasábamos el día entero en la mazorca, nuestra semillería en la plaza principal. Nos salían callos en las manos de tanto amarrar costales de yute, de pesar maíz, de atender a los campesinos que bajaban de la sierra con sus mulas. Todo ese dinero, cada moneda de cobre y cada billete arrugado que entraba a la caja registradora, se guardaba con un solo propósito: que a nuestro único hijo no le faltara nada, que fuera a la universidad en la ciudad, que fuera un hombre de provecho. Y vaya si lo fue. Estudió, sí, pero la ciudad le llenó la cabeza de humos y pretensiones. Cuando su padre murió, hace 15 años, Hernán regresó al pueblo no para trabajar la tierra, sino para montar un taller de mecánica que solo ha dado pérdidas, y para vivir de la herencia que yo administraba con mano de hierro. Poco a poco, con promesas de invertir para asegurar mi vejez, me fue pidiendo dinero.
Primero para las máquinas, luego para la camioneta, después para remodelar esta misma casa donde ahora me arrinconaban como a un mueble viejo que estorba el paso. «Me voy a acostar un rato, Silvia», le dije con voz tranquila, sin un solo rastro de temblor. «Sí, descanse, Benita. Le hace falta», respondió ella, ya con el teléfono celular en la mano, sumergida en sus redes sociales, ignorándome por completo. Me apoyé firmemente en el andador. Hice fuerza con los brazos y me levanté. Cada paso que di hacia mi habitación fue lento, deliberado. Clic, clac, shhh. El metal contra el piso sonaba como música de guerra en mi cabeza. Al llegar a mi cuarto, cerré la puerta con llave. Es una habitación pequeña, la única parte de la casa que conserva el olor al cedro de mis muebles antiguos y a la lavanda seca que suelo guardar en los cajones. Me senté en la orilla de la cama con el colchón de lana que me niego a cambiar. Debajo de la tercera fila de sábanas blancas, bien guardada en el fondo del armario, saqué mi pequeña cartera de cuero negro. Es una cartera vieja, de esas que tienen un broche de bronce que hace un clic rotundo al abrirse. No la uso para salir al mercado, solo para las ocasiones importantes. Dentro de ella estaba mi libreta de ahorros de la Cooperativa de Crédito del Pueblo, mi documento de identidad y una pequeña llave de latón. Abrí la libreta. Las cifras escritas en tinta azul por el cajero del banco mostraban el saldo de mi cuenta personal, el fruto de la venta de los terrenos de la molienda que realicé hace 3 años. Era una suma respetable, una fortuna para los estándares de este pueblo agrícola. De esa cuenta salía, de manera automática y silenciosa, la transferencia mensual que cubría la hipoteca de la casa de Hernán, el pago de su camioneta de lujo y el subsidio que mantenía a flote su bendito taller mecánico. Yo lo hacía con gusto, pensando que era mi deber como madre apoyarlo mientras despegaba. Pero hoy me di cuenta de que no estaba apoyando a mi hijo. Estaba alimentando a un parásito que me despreciaba por el simple hecho de haber envejecido. Nadie te soporta. La frase volvió a golpearme el pecho, pero esta vez no causó dolor. Causó una claridad asombrosa, como cuando el viento del norte limpia la neblina del valle y deja ver las montañas con total nitidez. Si tanto les molestaba el ruido de mi andador, tendrían que aprender a escuchar el verdadero silencio, el de una cuenta bancaria vacía. Me puse mi abrigo de lana café, el que uso para los días de viento, y me colgué la cartera negra del brazo. Agarré el andador con ambas manos. Salí de la habitación y crucé el pasillo. Silvia estaba en la cocina, hablando por teléfono con una de sus amigas, riéndose a carcajadas. Ni siquiera se volteó cuando pasé por el vestíbulo y abrí la puerta principal. El sol de la tarde caía con fuerza sobre las calles empedradas de nuestro barrio. El camino hacia el centro del pueblo es cuesta abajo, lo que para mis rodillas representa un suplicio. Pero la determinación que llevaba dentro era más fuerte que cualquier desgaste en mis cartílagos. Cada vez que el andador golpeaba las piedras de la calle, sentía que recuperaba un pedazo de la Benita de antes, la mujer que no le temía a nada ni a nadie, la que negociaba los precios del grano con los terratenientes más duros de la región. «Buenas tardes, doña Benita», me saludó don Samuel, el carnicero, desde la puerta de su local. «Qué calor está haciendo, ¿no? ¿Va para la plaza?» «Buenas tardes, Samuel». «Sí, voy a hacer unos trámites al banco. Hay que mantener los papeles al día antes de que a una se le acabe el tiempo», le respondí con una sonrisa tranquila. «Usted está más fuerte que un roble, doña Benita. Ya quisieran muchos jóvenes tener la mitad de la energía que tiene usted», dijo él, con sincero respeto. Ese saludo me devolvió la dignidad que mi propio hijo me había pisoteado unas horas antes en el comedor. En este pueblo, la gente me conocía. Sabían quién era yo. Sabían que mi palabra valía más que cualquier contrato firmado ante notario. Para ellos, yo no era un estorbo ruidoso. Era la señora Benita, una de las fundadoras del comercio local. ¿Cómo había permitido que en mi propia casa me trataran como a un perro sarnoso? Seguí bajando por la calle. El clic-clac de mi andador resonaba en las paredes de las casas vecinas, pero ya no me importaba. Ese ruido era mi firma, mi declaración de presencia en este mundo. Llegué a la plaza de armas, donde los árboles de jacarandá empezaban a soltar sus flores moradas sobre las bancas de cemento. El edificio de la Cooperativa de Crédito, pintado de un blanco impecable, se alzaba en una de las esquinas.
Entré y el aire acondicionado me recibió con una caricia fría que me alivió el sudor de la frente. Don Aurelio, el gerente de la sucursal y amigo de toda la vida de mi difunto esposo, estaba conversando con uno de los cajeros. En cuanto me vio entrar con mi andador, sus ojos se iluminaron y se acercó rápidamente a mí, esquivando el cordón de la fila de espera. «¡Pero qué grata sorpresa, doña Benita!», dijo, tomándome suavemente de las manos. «Pase, pase a mi oficina. No se quede ahí parada. ¿Cómo han estado esas rodillas?». «Dando guerra a Aurelio, como siempre», respondí mientras entraba a su oficina, un espacio con olor a papel guardado y café recién pasado. Pero mientras la cabeza funcione, las piernas son lo de menos. Me senté en la cómoda silla de cuero frente a su escritorio. Coloqué el andador a mi lado y puse la cartera negra sobre mis piernas. Aurelio se sentó al otro lado, mirándome con esa atención respetuosa que siempre me había brindado. «Dígame, mi estimada Benita, ¿en qué puedo ayudarla hoy? ¿Algún problema con los cobros de su pensión?». «No, Aurelio. La pensión llega puntual como reloj de iglesia», dije, abriendo el broche de mi cartera y sacando la libreta de ahorros. «Vengo a hacer unos movimientos importantes. Quiero revocar todas las autorizaciones de transferencias automáticas que tiene mi cuenta». Aurelio frunció el ceño ligeramente y se acomodó los anteojos sobre la nariz. «¿Todas, Benita? ¿Se refiere a las cuentas de su hijo Hernán?». «A todas, Aurelio. La de la hipoteca de su casa, la del pago de la camioneta y ese fondo de contingencia que le depositaba mensualmente para el taller mecánico. Quiero cancelar todo hoy mismo. Además, quiero retirar los fondos de la cuenta corriente conjunta que abrimos para los gastos del hogar y transferirlos en su totalidad a mi cuenta personal de ahorros, de la cual Hernán no tiene firma ni acceso». El gerente se quedó en silencio un momento, asimilando mis palabras. Él conocía perfectamente la situación de mi familia. Sabía que Hernán dependía casi por completo de mi respaldo económico para mantener el estilo de vida que ostentaba en el pueblo. «Benita, ¿está segura de lo que está haciendo?», preguntó con voz baja, casi paternal. «Sabe que esto va a generar un impacto muy fuerte en las finanzas de su hijo. La hipoteca tiene un vencimiento en 3 días y el banco de la ciudad no es tan comprensivo como nosotros. Si no se realiza el pago automático, iniciarán el proceso de embargo muy rápido. Y la camioneta, bueno, esa camioneta está a nombre de él, pero el respaldo financiero de la deuda es tuyo». «Estoy completamente segura, Aurelio», respondí mirándolo fijamente, sin que me temblara la voz. «Durante años he cargado con las deudas de Hernán en la espalda, pensando que algún día aprendería a ser un hombre independiente. Pero hoy me he dado cuenta de que el exceso de comodidad solo cría cuervos que después te quieren sacar los ojos. Si él es lo suficientemente hombre para gritarme en mi propia cara que nadie me soporta por el ruido de mi andador, debe ser lo suficientemente hombre para pagar sus deudas con el sudor de su frente». Aurelio me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. No hizo más preguntas. Sabía que cuando una mujer de mi generación tomaba una decisión de este calibre, no había marcha atrás. «De acuerdo, Benita. Procederemos de inmediato. Firma aquí y aquí, por favor». Tomé el bolígrafo con mis dedos entumecidos. Mi firma, una rúbrica firme y elegante que aprendí a hacer cuando era una joven comerciante, quedó estampada en los documentos de cancelación. Con cada trazo del lapicero, sentía que me quitaba de encima un peso de toneladas. Sentía que el aire volvía a entrar en mis pulmones con facilidad. «Ya está hecho, Benita», dijo Aurelio, entregándome los recibos de la transacción. «Las transferencias automáticas han sido canceladas y la cuenta conjunta ha quedado en 0. A partir de este momento, todos tus recursos están protegidos en tu cuenta personal y privada. Las notificaciones de la cancelación de los pagos automáticos y el retiro del respaldo financiero llegarán a los sistemas del banco y al teléfono de Hernán en el transcurso de la tarde». «Muchas gracias, Aurelio. No sabes el alivio que me da esto», le dije, guardando los papeles en mi cartera de cuero y cerrando el broche de bronce con un clic que sonó a victoria. Me levanté de la silla de cuero, apoyándome en mi andador de aluminio. «¿Quiere que le pida un taxi para que la lleve a casa, Benita? El sol está muy fuerte», se ofreció Aurelio con amabilidad. «No, gracias, amigo. Prefiero caminar. Hoy el ruido de mi andador me suena a libertad». Salí del banco y comencé el regreso a casa.
La subida era empinada, pero no sentía cansancio. Cada vez que las patas del andador golpeaban el cemento de la vereda, sonreía para mis adentros. Sabía que el tiempo empezaba a correr. Las notificaciones bancarias no tardarían en llegar al teléfono celular de mi hijo. Cuando llegué a la casa, el patio estaba en silencio. La camioneta de Hernán todavía no había regresado, pero vi la luz de la sala encendida. Entré despacio, haciendo todo el ruido del mundo con mi andador. Clic, clac, shh, clic, clac, shh. Silvia estaba sentada en el sofá, limándose las uñas, y ni siquiera se molestó en levantar la mirada para ver de dónde venía el ruido. Me fui a mi habitación, me quité el abrigo de lana y me senté en mi mecedora de madera junto a la ventana. El sol empezaba a ocultarse detrás de las montañas del valle, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Miré el reloj de pared que colgaba frente a mí. Eran casi las 5 de la tarde. En cualquier momento, el teléfono de Hernán sonaría con el mensaje que cambiaría nuestras vidas para siempre. Y yo estaba ahí, sentada en la oscuridad de mi cuarto, esperando tranquilamente el estallido de la tormenta. El péndulo del reloj de pared, de esos antiguos de madera de nogal que Esteban compró en la capital cuando cumplimos 25 años de casados, seguía su marcha perezosa. Tic-tac, tic-tac. Un sonido limpio, constante, que a diferencia de mi andador, a nadie en esta casa parecía molestarle. Me quedé sentada en mi mecedora, con las manos entrelazadas sobre el regazo, contemplando cómo la luz del atardecer se retiraba de las paredes de mi recámara, dejando que las sombras se adueñaran de los rincones. En la penumbra, mi andador de aluminio brillaba con un fulgor opaco, casi fantasmal. Lo miré con una mezcla de ironía y orgullo. Hernán pensaba que ese armatoste era el símbolo de mi decadencia, la prueba irrefutable de que yo ya no era más que un fardo que arrastraba los pies por los pasillos. Qué poco me conocía mi propio hijo. No se daba cuenta de que cada vez que yo empujaba ese aparato y hacía sonar el metal contra el suelo, lo que estaba haciendo era marcar mi territorio, recordarles que bajo este techo todavía respiraba la dueña de la casa. La vejez tiene esa doble condición. Te vuelve invisible para los demás, pero a ti te otorga una vista de águila. Es un truco de magia bastante curioso. De un día para otro, la gente empieza a hablar de ti en tercera persona estando tú presente en la misma habitación. La mamá ya se cansó. Déjala, que a la vieja ya no le entra la comida. No le digas nada, que se van a alterar por gusto. Te convierten en un mueble, en una lámpara de rincón que junta polvo. Silvia, mi nuera, era una experta en ese arte de la ignorancia selectiva. Pasaba la escoba por debajo de mis pies sin pedirme permiso, golpeando las patas de mi andador con el palo de madera como si estuviera limpiando las patas de una mesa cualquiera. Y Hernán, mi propio muchacho, la carne de mi carne, había aprendido el mismo desprecio. Se olvidó de que esta vieja ruidosa fue la que se pasó noches enteras en vela, con los pies metidos en palanganas de agua con sal, para que él tuviera los libros de la escuela limpios y la comida caliente sobre la mesa. Se olvidó de que el negocio de semillas que nos dio de comer a todos se levantó con el sudor de mi frente, cargando costales de 50 kilos de maíz y cebada cuando mi esposo ya no podía con la espalda. Pero la invisibilidad, cuando se sabe usar, es un recurso extraordinario. Mientras ellos creían que yo solo dormitaba en mi sillón con la boca entreabierta, yo me dedicaba a observar, a escuchar, a sumar y a restar. Los viejos no somos tontos, solo somos lentos porque ya no tenemos prisa. Y en esa lentitud, yo había acumulado una cantidad de información que ellos ni se imaginaban. Estiré la mano y encendí la pequeña lámpara de mesa que tenía a mi lado. La luz amarillenta iluminó mi pequeña cartera de cuero negro que descansaba sobre la repisa. La acerqué a mí con cuidado, sintiendo el peso del cuero gastado. Al abrir el broche de bronce, el sonido seco me devolvió la seguridad de mis años mozos. Saqué los papeles que Aurelio me había entregado en la cooperativa, junto con mi vieja libreta de ahorros de tapas gastadas. Me puse los anteojos de lectura y comencé a revisar las cifras. Era el momento de evaluar mis recursos, de ver con qué armas contaba para la batalla que yo misma había desatado esa tarde con una sola firma. En primer lugar, estaba esta casa.
Hernán creía que por haber pintado la fachada de color verde y haber cambiado las tuberías del baño principal con el dinero que yo misma le presté, la propiedad ya era suya. Se equivocaba. Las escrituras de esta casa, asentadas en la notaría pública del pueblo desde hacía 38 años, estaban únicamente a mi nombre y al de mi difunto esposo. Yo era la única y legítima propietaria de cada ladrillo, de cada teja y de cada baldosa roja que mi hijo tanto decía cuidar del ruido de mi andador. Si yo quería, podía vender esta casa mañana mismo y dejarlos en la calle con sus maletas antes del fin de semana. No lo iba a hacer, al menos no todavía, pero saber que tenía ese poder me daba una tranquilidad inmensa. En segundo lugar, estaban mis cuentas. La gente del pueblo siempre pensó que cuando vendí los terrenos de la molienda a la empresa constructora de la ciudad, yo me había gastado todo el dinero en el tratamiento médico de Esteban y en las deudas del taller de Hernán. Lo que nadie sabía, ni siquiera mi hijo, era que yo solo utilicé una tercera parte de esa venta. El resto, una suma de 6 cifras que para un pueblo agrícola como el nuestro era una verdadera fortuna, lo había colocado en un fondo de inversión a plazo fijo en la cooperativa de crédito, bajo el sabio consejo de Aurelio. Ese dinero generaba intereses mensuales que se depositaban directamente en mi cuenta personal, una cuenta que yo manejaba con total discreción y de la cual nunca le di detalles a nadie. Durante años, de esa misma cuenta de ahorros salían, como un goteo constante y silencioso, los pagos automáticos que mantenían la farsa de la prosperidad de Hernán. Yo pagaba la hipoteca de la casa de campo que él se había comprado para pasar los fines de semana con los amigos. Una propiedad que no se podía permitir y que solo servía para alimentar su vanidad. Yo pagaba la mensualidad de esa camioneta doble cabina de color gris brillante, que él estacionaba con orgullo en la plaza para que todos vieran lo bien que le iba en los negocios. Y, lo más grave de todo, yo cubría el fondo de contingencia que mes tras mes evitaba que el banco le embargara el taller mecánico, ese negocio que él manejaba con una desidia espantosa, pasando más tiempo en las cantinas y en las peleas de gallos que revisando los motores. Hice las sumas mentales con la rapidez de una excomerciante que nunca necesitó de una calculadora para saber si un cliente le estaba robando un centavo. El total de lo que yo le aportaba mensualmente a la vida de mi hijo superaba con creces lo que él ganaba con su propio trabajo. En realidad, Hernán no era un hombre de negocios. Era un niño mimado de 45 años que jugaba a ser un gran señor utilizando la chequera de su anciana madre. «Haces demasiado ruido con tu andador, ya nadie te soporta». La frase volvió a resonar en mi cabeza, pero ya no me causó la indignación del almuerzo. Ahora me provocaba una sonrisa fría, cargada de una ironía que solo los años te permiten saborear. Qué fácil es gritarle a la vieja cuando crees que la vieja ya no sirve para nada. Qué fácil es despreciar el ruido del metal sobre el piso cuando no sabes que ese mismo metal es el que sostiene el techo bajo el cual duermes y las 4 ruedas en las que te paseas por el pueblo. Mi plan no se limitaba a darles un susto temporal. No quería una disculpa barata de esas que Hernán solía darme cuando necesitaba dinero para pagar la nómina de sus mecánicos, abrazándome por la espalda y diciéndome: «Ay, mamita, tú sabes cómo soy de fosforito, no me hagas caso». No, esta vez el asunto era de fondo. Quería que sintieran, en carne propia y de manera brutal, el peso de su propia ingratitud. Quería que la invisibilidad en la que me habían recluido se convirtiera en un espejo donde vieran reflejada su propia miseria. El plan estaba trazado en mi mente con la precisión de un mapa de siembra. La primera fase ya estaba en marcha. Las notificaciones de la cancelación de las transferencias automáticas debían llegar al teléfono de Hernán en cualquier momento. El banco de la ciudad no tardaría en enviarle un aviso de alerta roja por la falta de fondos para la hipoteca de la casa de campo, cuyo plazo vencía justamente en 3 días. Sabía que la financiera de la camioneta también le mandaría un mensaje de cobro inmediato. Esas empresas no tienen corazón ni paciencia. A los 2 días de retraso, te bloquean el motor por satélite o te mandan a los cobradores a la puerta del taller. La segunda fase del plan consistía en mi comportamiento dentro de esta casa. A partir de hoy, yo no iba a discutir, no iba a reclamar,
No iba a pedir explicaciones. El silencio sería mi trinchera. Si ellos querían que yo fuera invisible, les daría exactamente lo que pedían, pero con mis propias condiciones. No volvería a compartir la mesa con ellos. No volvería a sentarme a comer el caldo frío que Silvia me servía con desprecio, como si estuviera alimentando a un animal de corral. Comeré en mi habitación, a mis horas, comprando mi propia comida con la ayuda de la vecina de al lado, la joven de la tienda que siempre me ha tenido aprecio y que por unos pesos estaría encantada de traerme lo que yo le pidiera. La tercera fase sería la más dura para ellos. Les retiraría todo el apoyo logístico del hogar. El servicio de agua, la luz, el gas de la cocina, el internet que mi nuera usaba todo el día para ver sus novelas y hablar por teléfono, todo eso estaba a mi nombre y se pagaba desde mi cuenta. Mañana por la mañana, antes de que el sol calentara la calle, volvería a llamar a Aurelio para que diera de baja todos esos pagos automáticos. Si Hernán y Silvia querían tener luz para ver sus pantallas y agua caliente para sus baños de tina, tendrían que ir ellos mismos a las oficinas de las empresas públicas, hacer las filas bajo el sol y pagar los recibos con el dinero de sus propios bolsillos. Un dinero que, yo lo sabía muy bien, no tenían. Miré mis manos arrugadas, llenas de esas manchas oscuras que la gente llama flores de cementerio. Mis dedos estaban un poco torcidos por la artritis, sí, pero todavía tenían la fuerza suficiente para sostener las riendas de mi vida. Me levanté despacio de la mecedora, apoyándome con firmeza en el andador de aluminio. Clic, clac, shh. El sonido volvió a romper el silencio de mi habitación. Esta vez no lo sentí como una molestia, sino como el tic-tac de una bomba que yo misma había programado y que estaba a punto de estallar en el centro de la sala. Caminé hacia la ventana que daba al patio delantero. Las sombras de la noche ya se habían adueñado del jardín y las hojas de los árboles de higo se mecían suavemente con el viento fresco de la tarde. De pronto, el silencio de la calle se rompió con el sonido ronco del motor de la camioneta de Hernán. Vi los faros del vehículo iluminar el portón de fierro mientras se abría lentamente. El vehículo entró al patio con esa prepotencia que a mi hijo tanto le gustaba mostrar, frenando en seco sobre la grava del suelo. El motor se apagó, pero Hernán no se bajó de inmediato. Me quedé observando desde detrás de las cortinas de encaje de mi ventana. A la luz del tablero del carro, pude ver la silueta de mi hijo. Tenía la cabeza apoyada en el volante, con las manos aferradas al cuero. Incluso desde la distancia, pude notar la tensión en sus hombros. La luz de la pantalla de su teléfono celular se encendió, iluminando su rostro con un brillo azulado y pálido. Sabía perfectamente lo que estaba leyendo. Era el mensaje de la cooperativa de crédito, la notificación oficial que le informaba que el respaldo financiero de la señora Benita, su madre, había sido retirado de manera definitiva de todas sus cuentas deudoras. Sentí una extraña mezcla de emociones en el pecho. No era alegría, porque ninguna madre disfruta ver sufrir a su hijo. Era más bien una sensación de justicia fría y necesaria, la misma que siente un cirujano cuando tiene que cortar un miembro gangrenado para salvar el resto del cuerpo. Hernán había crecido creyendo que el mundo le debía todo por el simple hecho de haber nacido, y yo, por un malentendido instinto de protección maternal, había alimentado ese monstruo de egoísmo durante demasiados años. Pero el límite había llegado hoy, a las 2 de la tarde, con el portazo de la cocina y el eco de sus gritos hirientes. Vi a Hernán bajarse de la camioneta. Su paso ya no era el de un hombre seguro y arrogante. Caminaba despacio, con el teléfono pegado a la oreja, seguramente intentando comunicarse de urgencia con el banco o con el mismo Aurelio, sin saber que a esta hora de la noche la cooperativa ya estaba cerrada y que el gerente no le respondería el teléfono personal por instrucciones mías. Entró a la casa por la puerta trasera, la que daba a la cocina. Pocos segundos después, escuché el murmullo de su voz en la sala, un tono bajo, apresurado y lleno de angustia. Luego se unió la voz de Silvia, que pasó del tono aburrido y parsimonioso de la tarde a un chillido agudo de incredulidad. ¿Cómo que no hay fondos, Hernán? Eso es imposible. Revisa bien esa aplicación del teléfono. Si el depósito de tu mamá siempre entra a los 28 de cada mes. ¡Que te digo que no hay nada, Silvia! El grito de Hernán atravesó las paredes de adobe de mi cuarto.
La cuenta conjunta de la casa está en cero. ¡Cero centavos! Y la cooperativa me mandó una notificación diciendo que se cancelaron las transferencias para la camioneta y la hipoteca. Si no pago antes del viernes, me van a quitar la camioneta y la constructora va a iniciar el embargo de la casa de campo. Pero, ¿y la tarjeta de crédito?, preguntó Silvia, con un hilo de voz que delataba el miedo. La que usamos para las compras del supermercado. También está bloqueada, rugió Hernán, y escuché el golpe de su mano contra la mesa de madera de la sala. Todo estaba ligado a la cuenta de ahorros de mi mamá. Ella hizo algo. Ella fue al banco esta tarde. El silencio volvió a reinar en la casa por unos momentos. Un silencio denso, cargado de la comprensión de la realidad que se les venía encima. Me imaginé a los dos, parados en medio de la sala iluminada, dándose cuenta de que la anciana ruidosa, a la que habían intentado arrinconar en el cuarto del fondo, tenía las llaves de su destino financiero en la punta de sus dedos arrugados. Escuché los pasos apresurados de Hernán que se dirigían hacia el pasillo que conducía a mi habitación. No eran pasos de enojo. Eran los pasos de un hombre que de pronto se ha quedado sin piso y que busca desesperadamente un salvavidas al cual aferrarse. Llegó a la puerta de mi cuarto. Vi cómo la perilla de metal se movía de un lado a otro con impaciencia, pero la cerradura de seguridad que yo misma había echado por la tarde no cedió ni un milímetro. «¡Mamá!», llamó Hernán, golpeando la madera con los nudillos, con una voz que pretendía sonar suave pero que temblaba de pura desesperación. «Mamá, abre la puerta, por favor. Necesitamos hablar. Hubo un error horrible en el banco con tus cuentas». No me moví de mi mecedora. No respondí. Me quedé en el más absoluto silencio, respirando el aroma de la lavanda seca de mis cajones, dejando que el eco de sus golpes contra la puerta se apagara en el pasillo como las olas de un mar cansado contra las rocas de la orilla. El poder que yo había redescubierto esta tarde no residía en los miles de pesos que tenía guardados en la cooperativa, ni en las escrituras de esta casa de adobe que con tanto esfuerzo construimos con Esteban. El verdadero poder estaba en mi capacidad de decidir sobre mi propio destino, en la soberanía de mi vejez. Durante años me había dejado convencer de que mi utilidad en este mundo se reducía a ser la proveedora silenciosa de los caprichos de mi familia, aceptando a cambio sus migajas de atención y sus miradas de aburrimiento. Pero eso se había terminado hoy. Hernán siguió llamando a la puerta por unos minutos más, alternando los ruegos con explicaciones torpes sobre errores del sistema bancario y malos entendidos del almuerzo. Al no obtener ninguna respuesta, sus pasos se alejaron lentamente hacia la sala, donde el murmullo de su discusión con Silvia continuó hasta altas horas de la noche. Yo me quedé allí, en la quietud de mi habitación, contemplando las sombras que se proyectaban en el techo. Sabía que la tormenta apenas estaba comenzando y que los próximos días serían difíciles, llenos de presiones, de lágrimas fingidas y de intentos de manipulación para que diera marcha atrás en mi decisión. Pero yo era Benita, la mujer que había sobrevivido a las heladas que destruyeron cosechas enteras, la que había mantenido abierto el negocio familiar con un bebé en los brazos y el dolor de la viudez en el alma. Las rodillas me podían fallar. El andador podía hacer todo el ruido del mundo sobre las baldosas rojas, pero mi voluntad seguía siendo de fierro templado, y esta vez no me iba a quebrar por nadie. La mañana siguiente comenzó muy temprano, como han comenzado todos los días de mi vida desde que tengo memoria. A las 5 de la mañana, mis ojos ya estaban abiertos, fijos en las vigas de madera del techo. El frío del amanecer se colaba por las rendijas de la ventana de mi recámara, pero no sentía la menor intención de cobijarme más. Al contrario, sentía una energía que no había experimentado en años, una fuerza que no venía de mis rodillas gastadas, sino de la más profunda dignidad. Me quedé un rato en la cama, escuchando los sonidos de la casa. El silencio era absoluto. En la habitación de al lado, Hernán y Silvia seguramente dormían el sueño pesado de quienes creen que el mundo se solucionará solo, o tal vez daban vueltas en la cama, carcomidos por la angustia de los mensajes bancarios que debieron recibir la tarde anterior. Sonreí en la penumbra. La lección apenas estaba en su primera página. Me levanté con cuidado. Apoyé mis pies descalzos sobre la alfombra de lana y busqué con las manos el jebe de mi andador.
Clic, clac. Shh. El primer paso de la mañana resonó en el pasillo como un disparo de advertencia. No me importaba. Si les molestaba el ruido, que se pusieran tapones en las orejas. Fui al baño, me lavé la cara con agua bien fría para terminar de despertar los sentidos y me vestí con mi ropa de diario. Una falda de percal oscuro, una blusa de manta y mi suéter de lana gris. Mi primera tarea del día era asegurar mi propio sustento. Yo ya no iba a depender de las sobras de comida que Silvia preparaba con desprecio, ni de sus horarios, ni de sus caras largas. Saqué mi viejo teléfono celular, uno de esos aparatos con teclas grandes que solo sirven para llamar y recibir mensajes, y busqué el número de Mercedes, mi vecina de toda la vida. Su nieta, Rosita, una muchacha de 16 años muy despierta y hacendosa, siempre andaba buscando cómo ganarse unos pesos para sus gastos de la escuela. «Bueno, doña Benita», contestó la voz adormilada pero amable de la muchacha al segundo timbrazo. «Hola, Rosita. Disculpa que te llame tan temprano, mi niña», le dije con voz suave. «Necesito pedirte un favor muy grande. Quiero que me hagas unas compras en el mercado y me las traigas directamente a la ventana de mi cuarto, la que da al callejón del lado este. Te voy a pagar muy bien por el mandado, pero necesito absoluta discreción. Que nadie en esta casa sepa que estás trabajando conmigo. ¿Se podrá?» «Claro que sí, doña Benita. Usted dirá qué necesita», respondió Rosita, entusiasmada por la promesa del pago. Le dicté una lista sencilla: 1/4 de queso fresco, medio kilo de tortillas calientes, frijoles negros de la olla, un poco de café de grano y 3 piezas de pan de dulce. Le pedí también que me consiguiera una pequeña parrilla eléctrica de una sola hornilla y una cafetera de peltre. Quería transformar mi recámara en mi propio territorio independiente, un fuerte inexpugnable donde no tuviera que pedirle permiso a nadie ni para calentar un vaso de agua. «En 1 hora estoy por allá, doña Benita. Yo le silbo bajito cuando esté junto a su ventana», se comprometió la joven. Colgué el teléfono con una satisfacción inmensa. El primer paso de mi plan de independencia estaba dado. Me senté frente a mi pequeño escritorio de cedro y saqué las facturas de los servicios de la casa que guardaba en un cajón. Revisé los papeles con atención. El servicio de energía eléctrica, el agua potable, el gas estacionario y la línea de teléfono con internet de banda ancha estaban todos a mi nombre. Los recibos se pagaban de manera automática con cargo a mi cuenta corriente de la cooperativa. Qué cómodo había sido para mi hijo vivir en una casa donde la luz nunca se apagaba, donde el agua caliente fluía sin esfuerzo y donde el internet nunca fallaba, todo sin que a él le costara un solo centavo de su bolsa. Tomé el teléfono nuevamente y llamé a las oficinas de las compañías prestadoras de servicios. Con la voz firme de la comerciante que alguna vez fui, la mujer que manejaba los destinos de La Mazorca con puño de hierro, fui cancelando uno a uno los débitos automáticos. «Sí, señorita, me escucha bien», le dije a la operadora de la compañía de Internet. «Quiero dar de baja el servicio a partir de este momento. El contrato está a nombre de Benita Cárdenas, y soy yo la que está llamando. No quiero suspensión temporal. Quiero la cancelación definitiva del contrato por cambio de domicilio». La empleada intentó convencerme de mantener el servicio con ofertas y descuentos, pero yo permanecí firme como un poste de luz. «No, gracias. Ya no necesito el internet en esta casa. Mis ojos ya no están para andar viendo pantallas. Cancele el contrato hoy mismo, por favor». Hice lo mismo con la compañía de gas y con la luz. Solicité que los pagos automáticos quedaran sin efecto de inmediato y que los próximos recibos se emitieran de manera física para ser pagados en ventanilla. Si Hernán quería seguir teniendo electricidad para ver sus partidos de fútbol en la pantalla gigante de la sala, o si Silvia quería seguir usando la secadora de pelo por horas, tendrían que ir ellos mismos a hacer la fila en la oficina recaudadora del centro del pueblo y sacar el dinero de sus propias carteras. Terminé las llamadas justo cuando escuché un silbido suave afuera de mi ventana. Me acerqué despacio, apoyada en el andador. Clic, clac, shhh. Abrí las hojas de madera de la ventana que daba al callejón empedrado. Ahí estaba Rosita, con una sonrisa de oreja a oreja y una canasta de mimbre tapada con un paño de cocina limpio. Con mucho cuidado, me entregó la canasta y la pequeña parrilla eléctrica que había conseguido en la ferretería de la esquina.
Aquí tiene todo, doña Benita. El queso está calientito y el pan es de la primera tanda del horno de don Chema, me dijo en un susurro. Muchas gracias, Rosita. Eres un ángel, le respondí, entregándole un billete de 100 pesos que la hizo abrir los ojos de la sorpresa. Esto es por tu trabajo de hoy. Mañana te volveré a llamar a la misma hora para que me traigas un poco de fruta y leche. Y recuerda, boca cerrada. Ni una palabra, doña Benita. Dios la bendiga. Se despidió la muchacha antes de perderse por el callejón con paso alegre. Cerré la ventana y aseguré el pestillo. El olor al pan de dulce recién horneado y al café de grano llenó de inmediato mi habitación, borrando ese olor a humedad y a encierro que suele tener el cuarto de los viejos. Acomodé la parrilla eléctrica sobre una mesa pequeña que tenía junto al armario y conecté la cafetera de peltre. En pocos minutos, el agua comenzó a hervir con un borboteo alegre y reconfortante. Me preparé un taco de queso fresco con las tortillas de maíz azul que todavía estaban echando humo. Hacía meses, tal vez años, que no disfrutaba de un desayuno tan sabroso y tan lleno de paz. Comer en mi propio espacio, sin tener que soportar las miradas de fastidio de Silvia ni los suspiros de impaciencia de Hernán, era un manjar que no se pagaba con todo el oro del mundo. A eso de las 8 de la mañana, los ruidos habituales de la casa comenzaron a escucharse en el pasillo. Escuché los pasos pesados de mi hijo dirigiéndose al baño, seguidos por el arrastrar de las pantuflas de mi nuera. Sabía que la calma estaba por terminar. El primer indicio del desastre no tardó en manifestarse. «¡Hernán!», el grito de Silvia retumbó desde la cocina. «¿Qué pasa con el internet? No puedo entrar a mis redes y la televisión de la sala dice que no hay conexión. Revisa ese aparato, por favor». Escuché a Hernán caminar por la sala, seguramente moviendo los cables del módem con esa torpeza que lo caracterizaba cuando algo no funcionaba a la primera. «No sé qué pasa, Silvia», respondió él, con la voz pastosa por el sueño y la frustración. «Las luces del aparato están todas apagadas. Déjame ver si es un problema de la línea general. Voy a llamar a la oficina de atención al cliente». Me quedé sentada en mi mecedora, dándole un sorbo lento a mi café de peltre. Me imaginé la escena. Hernán colgado del teléfono, escuchando la grabación automática de la compañía de Internet, que le informaba que el servicio correspondiente a esa cuenta había sido cancelado definitivamente por solicitud del titular. No pasaron ni 10 minutos cuando escuché los pasos de Hernán que se dirigían apresuradamente hacia mi habitación. Los golpes en mi puerta de madera volvieron a sonar, esta vez con más insistencia que la noche anterior. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sé que estás ahí adentro!», gritó Hernán golpeando con la palma de la mano. «¿Qué le hiciste al internet? Silvia dice que cancelaron el servicio. Por favor, abre la puerta de una vez. Tenemos que arreglar este desastre». Decidí que era el momento de iniciar la confrontación indirecta. No iba a esconderme en mi cuarto como si tuviera miedo. Yo no había hecho nada malo. Simplemente había decidido dejar de pagar los caprichos de quienes me despreciaban. Me levanté de la mecedora, agarré con firmeza los mangos de mi andador y caminé hacia la puerta. Quité el cerrojo de seguridad con un movimiento lento y abrí la hoja de madera por completo. Hernán estaba parado en el pasillo, con el rostro desencajado, el cabello revuelto y los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Detrás de él, Silvia observaba la escena desde la puerta de la cocina, con los brazos cruzados sobre el pecho y una mueca que mezclaba el enojo con el miedo. «¿Qué pasa, Hernán? ¿Por qué tantos gritos a esta hora de la mañana?», le pregunté con una voz tan tranquila y pausada que parecía venir de otro mundo. «¿Cómo que qué pasa, mamá?», exclamó él, levantando las manos al cielo. «El banco me mandó 3 mensajes diciendo que la hipoteca de la casa de campo se va a vencer y que no se pudo realizar el pago automático. Fui a revisar la aplicación del teléfono y la cuenta de ahorros está bloqueada. Y ahora resulta que tampoco hay internet en la casa porque fuiste a cancelarlo ayer por la tarde. ¿Te volviste loca o qué te pasa?». Miré a mi hijo fijamente a los ojos. No me dejé intimidar por su estatura ni por sus ademanes bruscos. En sus ojos ya no vi al hombre de negocios arrogante que me había gritado en el almuerzo del día anterior. Solo vi a un chamaco asustado que se daba cuenta de que la red de seguridad que lo sostenía se había roto por completo. «No me he vuelto loca, Hernán»,
Le respondí con una frialdad que pareció congelar el aire del pasillo. Simplemente tomé una decisión muy lógica. Ayer durante el almuerzo me dejaste muy claro que mi presencia en esta casa les resulta insoportable. Me gritaste que el ruido de mi andador te tiene la cabeza como un bombo y tu esposa sugirió que lo mejor sería que me quedara encerrada en mi cuarto para no alterar sus nervios. Pero eso fue un decir, mamá. Estaba estresado por los problemas del taller. Intentó justificarse él, dando un paso hacia atrás ante la firmeza de mi mirada. A mi edad, Hernán, ya no estoy para andar descifrando si las ofensas de mi hijo son un decir o son verdades. Lo interrumpí sin levantar la voz, pero con una contundencia absoluta. Si mi andador de aluminio hace tanto ruido que ya nadie me soporta en esta casa, lo más sano y lo más justo es que yo retire todas mis cosas de sus vidas. Y eso incluye, por supuesto, mi dinero. No quiero que mis ruidosos centavos sigan estorbando la paz de tu hogar. Silvia dio un paso adelante en el pasillo, intentando intervenir con esa voz pastosa y manipuladora que siempre usaba cuando quería conseguir algo. Pero, doña Benita, usted tiene que entender que las deudas no esperan. Si el banco embarga la casa de campo de Hernán, se va a perder todo lo que hemos invertido ahí. Y la camioneta es el único medio de transporte que tenemos para movernos. No puede hacernos esto de la noche a la mañana por un simple enojo de comida. Me volteé hacia ella y la miré con un desprecio que no me molesté en disimular. ¿Invertido, Silvia?, le pregunté, esbozando una sonrisa irónica. Querrás decir todo lo que yo he invertido con el dinero de la venta de mis terrenos, porque hasta donde yo sé, ninguno de los dos ha puesto un solo peso de su bolsa para pagar esas cuotas. Y respecto a la camioneta, si tanto la necesitan, que Hernán trabaje el doble en su taller mecánico y pague las mensualidades como lo hace cualquier hombre responsable en este pueblo. A mí ya no me corresponde mantener las apariencias de un matrimonio que no sabe lo que es ganarse el pan con el sudor de la frente. «Es que tú no entiendes nada, mamá», gritó Hernán, perdiendo la paciencia y volviendo a levantar el tono de voz. «El taller no está dando para cubrir esos gastos. Si me quitan la camioneta y la casa de campo, voy a quedar en la ruina. ¿Eso es lo que quieres? ¿Ver a tu único hijo en la calle por culpa de tu orgullo? No, Hernán. Lo que quiero es ver si eres tan hombre para sostener tus palabras como lo eres para gritarle a tu madre anciana», le respondí, dando un paso hacia adelante con mi andador. El golpe seco del metal contra las baldosas rojas del pasillo sonó como una sentencia de juez en el silencio de la casa. Clic, clac. Hernán retrocedió instintivamente, como si el andador fuera un arma cargada. En ese preciso momento, el sonido del claxon de un camión grande se escuchó desde la calle, interrumpiendo la discusión. Era un sonido rítmico y estridente que todos en el pueblo conocíamos muy bien: el repartidor de gas. Silvia se llevó las manos a la cabeza, recordando algo con urgencia. «¡El gas, Hernán!», dijo en un susurro lleno de pánico. «El tanque de la cocina se terminó anoche. Le hablé al repartidor para que trajera un cilindro nuevo hoy temprano. Son 800 pesos. Pues ve y págale, Silvia», le respondió Hernán de mala gana, sin quitarme los ojos de encima. «¿Con qué dinero, Hernán?», chilló ella, al borde del llanto. «Si la tarjeta de crédito que usábamos para los gastos de la casa está bloqueada y tú no me dejaste nada de efectivo en la cartera». Hernán metió las manos en los bolsillos de su pantalón de mezclilla con desesperación. Sacó una billetera de cuero gastado y comenzó a buscar entre los compartimentos. Solo encontró 2 billetes de 50 pesos y unas cuantas monedas de cobre que no sumaban ni la cuarta parte de lo que costaba el cilindro de gas. «No tengo, Silvia», dijo él con voz baja, con una humillación que le pintó las mejillas de un color rojo encendido. «Solo tengo 100 pesos aquí». El claxon del camión de gas volvió a sonar en la calle, esta vez con más insistencia. El repartidor, cansado de esperar, comenzó a gritar desde el portón del patio. «Hola, ¿hay alguien en casa? ¿Van a querer el gas o me paso a la siguiente calle?» Hernán me miró con unos ojos que imploraban piedad, una mirada de perro apaleado que pretendía ablandar mi corazón de madre. «Mamá, por favor, préstanos para el gas. No tenemos cómo cocinar ni cómo bañarnos con agua caliente. Te juro que te lo devuelvo el fin de semana, en cuanto me paguen un trabajo en el taller». Me quedé mirándolo unos segundos, saboreando el momento.
Recordé todas las veces que este mismo hombre se había burlado de mis achaques, todas las veces que me había dejado hablando sola en el comedor para irse a gastar el dinero de mi pensión con sus amigos en la cantina de la plaza. «Lo siento mucho, Hernán», le respondí con una tranquilidad pasmosa. «Pero como tú mismo dijiste ayer, yo hago demasiado ruido con mi andador y ya nadie me soporta en esta casa. No quisiera molestarlos más con el ruidito de mi cartera al abrirse. Creo que lo mejor será que ustedes mismos solucionen sus problemas cotidianos. Yo ya tengo mi desayuno resuelto en mi habitación». Cerré la puerta de mi cuarto con un movimiento firme y seguro. El sonido del cerrojo de seguridad al encajar en su sitio resonó en el pasillo como el punto final de una larga historia de abusos. A través de la madera de la puerta, escuché a Hernán caminar a pasos agigantados hacia la entrada de la casa para decirle al repartidor de gas que regresara otro día, que por el momento no iban a necesitar el servicio. Poco después, el camión de gas se alejó por la calle empedrada, dejando tras de sí un silencio espeso y helado en el hogar. Me volví a sentar en mi mecedora de madera de nogal, con mi taza de café de peltre entre las manos. El líquido todavía estaba tibio, y su aroma me devolvió esa paz que tanto me había costado recuperar. Miré mi andador de aluminio, que reposaba a mi lado como un fiel soldado que ha cumplido con su deber en la primera línea de batalla. La ejecución silenciosa de mi plan apenas estaba comenzando. Sabía que la falta de agua caliente y la cocina apagada serían solo los primeros golpes que tendrían que asimilar. El fin de semana se acercaba con la rapidez de un tren sin frenos, y con él los vencimientos de las deudas que Hernán no tenía la menor capacidad de pagar. Dejé que el vaivén de la mecedora me arrullara por unos momentos, disfrutando de cada segundo de mi nueva realidad. El ruido de mi andador ya no era un símbolo de mi debilidad, ahora era el sonido de mi libertad, el eco de una mujer de 81 años que había decidido que nadie, ni siquiera su propio hijo, volvería a faltarle al respeto bajo el techo de su propia casa. El viernes amaneció con un frío de esos que calan hasta los huesos, de los que bajan de la sierra y se meten por debajo de las puertas de adobe. En la casa el ambiente estaba todavía más helado. No había gas para calentar el agua de la ducha, así que los ruidos que escuché desde mi habitación a las 6 de la mañana fueron los quejidos de Silvia al lavarse la cara con agua helada y el andar pesado y furioso de Hernán, que buscaba en vano algo caliente para tomar antes de salir al taller. Yo, en cambio, estaba en la gloria. Mi pequeña parrilla eléctrica había funcionado de maravilla. El olor a café recién colado en mi cafetera de peltre inundaba mi recámara, y las tortillas de maíz azul que Rosita me había traído la tarde anterior estaban bien guardadas en un paño de cocina, manteniéndose suaves. Desayuné despacio, saboreando cada bocado de queso fresco, disfrutando de la paz que da el saber que una ya no es víctima de la lástima de nadie. A las 8 de la mañana, el silencio de la calle se rompió con un sonido seco, metálico y repetitivo. Era el motor de la camioneta gris de Hernán que intentaba arrancar, pero solo emitía un chasquido electrónico inútil. Lo intentó 1, 2, 3 veces, hasta que el claxon dio un pitido lastimero y luego todo quedó en silencio. Me asomé por la cortina de encaje. Mi hijo se bajó del vehículo dando un portazo que hizo temblar las hojas de los árboles de higo. Tenía el rostro desencajado y el teléfono celular pegado a la oreja, gesticulando con desesperación. «¿Pero cómo que está bloqueada por falta de pago?», gritaba, caminando en círculos por el patio de grava. «Si el depósito se hace en automático. Revisen bien su sistema, señorita. Yo necesito mover mi camioneta hoy mismo para llevar unas piezas al taller». La respuesta de la operadora al otro lado de la línea debió ser contundente, porque Hernán se quedó inmóvil, con el brazo cayendo lentamente a un costado del cuerpo. La financiera de la ciudad, al no recibir la transferencia mensual que yo había cancelado el miércoles por la tarde, había activado el sistema de bloqueo satelital del motor. Su valiosa camioneta doble cabina, el orgullo de sus paseos por la plaza, no era más que un enorme trozo de metal inservible estacionado en medio del patio. Pocos minutos después, los golpes en la puerta de mi habitación volvieron a sonar. Esta vez no eran golpes de exigencia o de molestia. Eran toques suaves, casi temerosos,
de quien sabe que está llamando a la puerta de su propio destino. «¿Mamá? ¿Estás despierta?» La voz de Hernán sonaba quebrada, despojada de toda esa soberbia con la que me había gritado hacía apenas 2 días. «Por favor, abre. Necesitamos hablar. De verdad, esto es una emergencia muy grave». Me tomé mi tiempo. Terminé de beber el último sorbo de mi café. Me limpié las manos con una servilleta de tela y me acomodé el suéter de lana gris sobre los hombros. Agarré los mangos de jeve negro de mi andador con paso firme. Clic, clac, shh. El sonido metálico contra las baldosas de mi cuarto fue el anuncio de mi salida. Quité el cerrojo de seguridad con un giro lento y abrí la puerta. Hernán estaba allí, con los ojos hundidos por el insomnio y la ropa del taller arrugada. Detrás de él, Silvia se asomaba con una palidez que delataba que las cosas en la casa ya no eran tan divertidas como cuando se dedicaba a ignorarme. «¿Qué pasa ahora, Hernán?», pregunté, mirándolo desde mi altura, con la espalda recta y la cabeza en alto. «Mamá, nos cortaron el internet. La luz está por vencerse. No tenemos gas para bañarnos y ahora la financiera me bloqueó el motor de la camioneta», dijo, hablando tan rápido que casi se ahogaba con sus propias palabras. «Fui a la cooperativa de crédito y Aurelio no me quiso recibir. Me dijeron en la ventanilla que cancelaste todas las transferencias automáticas. La hipoteca de la casa de campo vence hoy a las 12 del día. Si no se paga, el banco de la ciudad va a iniciar el proceso de remate judicial. Por favor, dime qué está pasando. ¿Por qué nos estás haciendo esto?» «¿Que por qué les estoy haciendo esto?», repetí, esbozando una sonrisa que no tenía nada de dulzura. «Creo que tienes la memoria muy corta, hijo. O tal vez el ruido de mi andador te impidió escuchar tus propias palabras el miércoles durante el almuerzo. Me dijiste que ya nadie me soporta en esta casa por el ruido que hago al caminar. Tu esposa sugirió que me quedara encerrada en mi cuarto para no alterar sus nervios. Así que decidí hacerles caso. Me encerré en mi habitación y me llevé conmigo todo lo que me pertenece. Y resulta, Hernán, que lo que les pertenece a ustedes en esta vida es muy poco». «Doña Benita, por Dios», intervino Silvia, con los ojos llenos de lágrimas que me parecieron de lo más falsas. «Fue un mal momento. Hernán estaba estresado. Nosotros la queremos mucho, usted lo sabe. Esta es su casa. ¿Cómo cree que la vamos a querer encerrada? No me vengan con disculpas baratas de esas que se compran con la necesidad del bolsillo», les respondí, levantando un dedo de mi mano arrugada para que se callaran. «Vamos a la sala. Es hora de que hablemos como personas de negocios, ya que a ustedes les gusta tanto jugar a ser grandes señores a costa de esta vieja». Caminé por el pasillo directo a la sala de estar. Cada paso que daba con mi andador producía ese golpe rítmico que antes los alteraba. Clic, clac. Shh. Esta vez, ninguno de los dos se atrevió a hacer una sola mueca. Al contrario, me seguían el paso como si estuvieran marchando detrás de un general de división. Me senté en el sillón principal, el de madera tallada que Esteban y yo compramos cuando abrimos la mazorca. Coloqué mi andador a un lado y puse mi cartera de cuero negro sobre mis rodillas. Hernán y Silvia se sentaron en el sofá de enfrente, juntos, apretados el uno contra el otro, como 2 niños que esperan el regaño del maestro de escuela. «Durante 15 años, desde que tu padre murió, he guardado un silencio muy cómodo para ustedes». Comencé a hablar con voz clara, esa voz que usaba cuando tenía que cobrarle a los intermediarios tramposos en la semillería. Les dejé creer que la herencia se había esfumado en deudas y que la pensión era lo único que me quedaba para malvivir. Les permití que me miraran como a una carga, como a una anciana inútil que estorbaba en los rincones de esta casa, solo para ver hasta dónde llegaba su ingratitud. Y vaya que llegó lejos. Saqué de mi cartera una carpeta de plástico transparente que contenía varios documentos notariales y bancarios con el sello de la Cooperativa de Crédito del Pueblo. Los extendí sobre la mesa de centro de madera, justo al lado de un florero con flores secas que Silvia nunca se había molestado en cambiar. «Aquí están las respuestas a todas tus preguntas, Hernán», dije, señalando los papeles. «Vamos a empezar por esta casa. ¿Tú crees que porque pintaste la fachada y le pusiste un piso nuevo al baño, la propiedad ya es tuya? Aquí tienes la escritura original. Esta casa de adobe y piedra está registrada a nombre de Benita Cárdenas, viuda de Mendoza.
Tú no eres dueño ni del polvo que se junta en las esquinas. Si yo quiero, puedo ir mañana con un notario y vender esta propiedad a la constructora de la ciudad que quiere hacer locales comerciales en esta calle. ¿Sabes cuánto me ofrecen por este terreno? Más de lo que tú ganarías en 3 vidas con tu taller mecánico. Hernán tragó saliva, mirando el sello dorado del notario en el papel. Sus manos empezaron a temblar ligeramente. Pero mamá, tú nunca harías eso. Esta es la casa de mi infancia, susurró, con la voz ahogada. La casa de tu infancia, sí. Pero también es el lugar donde me gritaste que nadie me soporta por el ruido de mis huesos viejos. Le respondí, sin una pizca de compasión. Y sigamos con tus deudas. Aquí tienes los estados de cuenta del fondo de inversión que tengo en la cooperativa de crédito. Ese dinero proviene de la venta de los terrenos de la molienda que tu padre y yo trabajamos durante 40 años. De esa cuenta, cada mes, salían de manera automática las transferencias para pagar la hipoteca de tu casa de campo, la mensualidad de tu camioneta de lujo y ese subsidio de 15,000 pesos mensuales que mantenía tu taller a flote para que no tuvieras que declararte en quiebra frente a tus amigos de la plaza. Saqué otro papel, un balance detallado de la cooperativa de crédito que Aurelio me había preparado con mucho cuidado. En los últimos 5 años, Hernán, yo he pagado por tu estilo de vida un total de casi 1,000,000 de pesos, dije, dejando caer la cifra en medio de la sala como si fuera un yunque de fierro. Mientras tú te paseabas por el pueblo, presumiendo de ser un exitoso empresario, y tu esposa gastaba el dinero de las compras en ropa de marca de la ciudad, esta vieja ruidosa era la que sostenía toda su farsa de prosperidad. Yo pagaba para que tuvieras un techo donde dormir, un vehículo para moverte y un negocio donde jugar a que trabajabas. Y a cambio de todo ese respaldo económico, ¿qué recibí de ustedes? Silencio. Un silencio tan denso que se podía escuchar el goteo del lavabo del baño de visitas. Hernán tenía la mirada fija en las baldosas rojas del piso, el mismo suelo que 2 días antes había querido prohibirme transitar con mi andador. Silvia se cubría la boca con las manos, dándose cuenta por primera vez del tamaño de la mina de oro que acababan de dinamitar con su soberbia. Recibí desprecio, continué, con la voz firme y cortante como una hoja de afeitar. Recibí caras largas cada vez que me sentaba a la mesa. Recibí comida fría servida de mala gana por una nuera que se siente de la alta sociedad, pero que no sabe lo que es doblar la espalda para ganarse un centavo. Recibí gritos de mi único hijo, un hombre de 45 años que no tiene la hombría de mantener su propia casa, pero que tiene los pulmones muy grandes para humillar a la madre que le dio todo. «Mamá, por favor, perdóname», dijo Hernán, y esta vez vi lágrimas de verdad corriendo por sus mejillas, gastadas por el sol del taller. Fui un estúpido. Estaba desesperado por las deudas y me desquité contigo. No sabía. De verdad no sabía todo lo que hacías por nosotros. Ese es tu peor pecado, Hernán, le respondí, mirándolo con una tristeza profunda. Que necesitabas saber que yo tenía dinero para tratarme con respeto. Si yo hubiera sido una vieja pobre, sin más recursos que mi pensión mínima del gobierno, me habrías dejado arrumbada en ese cuarto de atrás, sin comida y sin abrigo, esperando a que me muriera para quedarte con esta casa de adobe. Tu respeto no es amor de hijo, es puro interés de deudor. Silvia se arrodilló junto a la mesa de centro, intentando tomar mis manos arrugadas, pero yo las retiré con suavidad y las puse sobre mi regazo, bien pegadas a mi cartera de cuero negro. Doña Benita, por lo que más quiera, no nos deje solos con esto, rogó ella, con una desesperación real. La financiera de la camioneta va a venir a llevársela el lunes si no pagamos. Y la casa de campo es el único patrimonio que tenemos pensado para el futuro de sus nietos. Si el banco la remata, nos vamos a quedar sin nada. Le prometemos que todo va a cambiar. Yo misma le voy a preparar sus comidas. La vamos a atender como a una reina. Pero por favor, reactive los pagos en la cooperativa. La casa de campo ya está perdida, Silvia, les anuncié con una tranquilidad pasmosa. El plazo para el pago de la hipoteca vence hoy a las 12 del día. Son las 9:30 de la mañana. Yo ya di instrucciones a Aurelio de que no se realice ninguna transferencia. De hecho, he hablado con el departamento legal de la cooperativa. Como el respaldo de esa deuda estaba a mi nombre,
Yo misma voy a adquirir esa propiedad en el remate judicial, pero quedará registrada únicamente a mi nombre. Si ustedes quieren ir a pasar los fines de semana allá, tendrán que pedirme permiso por escrito y pagar una renta mensual como cualquier inquilino desconocido. Hernán levantó la cabeza, con los ojos abiertos por la sorpresa y el dolor de ver cómo su castillo de naipes se derrumbaba por completo en un segundo. ¿Y la camioneta, mamá?, preguntó con un hilo de voz. ¿Vas a dejar que me la quiten? La camioneta se va a ir con la financiera el lunes por la mañana, Hernán, le respondí sin que me temblara la voz. Un hombre que no tiene para pagar el gas de su casa no tiene por qué andar presumiendo un vehículo de lujo en la plaza del pueblo. Si necesitas moverte para tu trabajo, puedes usar la vieja bicicleta de reparto que tu padre te dejó en el taller, o puedes caminar, que a tu edad las piernas todavía te funcionan de maravilla. A mí las mías me duelen a cada paso, y mira cómo sigo de pie gracias a mi andador de aluminio. Mi hijo se cubrió la cara con ambas manos y comenzó a sollozar sin control. Era el llanto de un hombre que se daba cuenta de que la niñez prolongada se le había terminado de golpe, que la madre protectora que siempre le resolvía la vida se había transformado en una jueza implacable que no estaba dispuesta a perdonarle una sola falta de respeto más. Las cosas en esta casa van a cambiar a partir de hoy, y van a cambiar bajo mis condiciones, dije, poniéndome los anteojos de lectura para revisar el último documento de la carpeta. Primera condición: a partir de mañana, ustedes me van a pagar una renta mensual de 5,000 pesos por vivir bajo este techo. Este dinero se depositará en mi cuenta personal los primeros 5 días de cada mes. Si se retrasan un solo día, iniciaré el proceso de desalojo de inmediato con el abogado de la cooperativa. Silvia abrió la boca para protestar, pero la mirada que le clavé la hizo guardar silencio al instante. Segunda condición: los servicios de la casa están cancelados a mi nombre. Si quieren tener luz, agua caliente e internet, Hernán tendrá que ir hoy mismo a las oficinas públicas, poner los contratos a su nombre y pagar los depósitos correspondientes con el dinero de sus propios bolsillos. Mientras tanto, yo seguiré usando mi pequeña parrilla eléctrica en mi habitación, que para eso me alcanza muy bien con mi pensión. Tercera condición, y la más importante de todas, continué, cerrando la carpeta de plástico con un golpe seco y guardándola en mi cartera de cuero negro. El andador de aluminio se queda en esta casa. Voy a caminar por donde me dé la gana, a la hora que me dé la gana, y haciendo todo el ruido que mis rodillas gastadas necesiten para avanzar. Cada vez que escuchen el clic-clac del metal contra el suelo, en lugar de poner caras largas, van a dar gracias a Dios de que esta vieja ruidosa todavía respira bajo este techo, porque el día que este andador deje de sonar, se habrán quedado completamente en la calle. ¿Quedó claro? Hernán asintió lentamente con la cabeza, secándose las lágrimas con la manga de su camisa de trabajo. Sí, mamá. Quedó claro, respondió con una voz que mostraba un respeto que nunca antes le había escuchado. Sí, doña Benita, lo que usted diga se va a hacer en esta casa, secundó Silvia con la cabeza baja, desprovista por completo de esa sonrisita burlona que solía usar para mirarme por encima del hombro. Me apoyé en los mangos del andador, hice fuerza con los brazos y me levanté del sillón principal de la sala. Mis articulaciones crujieron un poco por el esfuerzo y el frío de la mañana, pero el dolor ya no me importaba. Tenía una sensación de poder y de control que me hacía sentir más joven que nunca. Coloqué el andador frente a mí y di el primer paso hacia mi habitación. Clic, clac, shh. El sonido metálico resonó en las paredes de adobe de la sala con una fuerza majestuosa, como el tañido de la campana mayor de la iglesia del pueblo en un día de fiesta patria. Hernán y Silvia se quedaron inmóviles en el sofá de la sala, observando en silencio cómo mi silueta de 81 años se alejaba por el pasillo con el paso rítmico y seguro de quien ha recuperado el trono de su propia vida. Llegué a la puerta de mi habitación. Entré y dejé la puerta abierta de par en par. Ya no tenía la necesidad de esconderme ni de echar cerrojos de seguridad para protegerme de las miradas de desprecio de mi familia. El miedo había cambiado de bando, y ahora eran ellos los que tendrían que aprender a vivir bajo la sombra del ruido que tanto les molestaba. Han pasado 6 meses desde aquella tarde de tormenta silenciosa en la que decidí que mi dignidad no se iba a vender por el precio de una hipoteca.
El invierno ya se retiró del valle, dejando paso a una primavera templada que hace florecer los jacarandás de la plaza y llena el aire con el olor dulzón de la tierra húmeda. En esta casa de adobe y piedra, las cosas también cambiaron de estación. El aire ya no se siente espeso ni cargado de ese desprecio silencioso que antes me asfixiaba los pulmones. Ahora se respira paz, una paz ganada a pulso, moneda por moneda, paso a paso. Cada mañana, cuando el reloj de nogal marca las 6, me levanto de mi cama de lana sin ninguna prisa. Apoyo mis manos en los mangos de mi andador de aluminio, que ahora tiene unas cintas de colores que Rosita me regaló para adornarlo. Clic, clac, shh. El sonido de mis pasos resuena en el pasillo como el latido constante de este hogar. Pero ya nadie azota las puertas de la cocina. Nadie suspira con fastidio, ni me pide que me encierre en mi cuarto para no alterar los nervios de la familia. Al contrario, ese golpeteo metálico se ha convertido en la alarma que le avisa a todos que la dueña de la casa está de pie y que el orden del día ha comenzado. Hernán ya no duerme hasta tarde, esperando que la vida le resuelva los problemas. El viernes de la gran revelación, cuando vio que su camioneta gris no era más que un mueble inútil en el patio, y que el banco de la ciudad estaba a punto de quitarle su preciada casa de campo, mi hijo experimentó un baño de realidad tan frío que le devolvió la madurez que había perdido en los años de comodidad. La financiera se llevó el vehículo el lunes siguiente, tal como lo había advertido. Yo me quedé sentada en el pórtico, tejiendo un chal de lana verde, mientras observaba cómo la grúa arrastraba el símbolo de la vanidad de mi hijo calle abajo. Hernán no gritó, no reclamó. Solo agachó la cabeza y vio perderse el polvo del camino. Hoy en día, mi hijo se levanta a las 5:30 de la mañana. Lo escucho prepararse un café sencillo en la cocina antes de salir. Ya no hay camioneta de lujo, así que tiene que usar la vieja bicicleta de reparto de su padre, esa de color amarillo gastado con una canasta de alambre en la parte delantera. Al principio, sé que le daba vergüenza que los vecinos lo vieran pedalear por las calles empedradas del pueblo. Él, que siempre se las daba de gran señor. Pero el trabajo dignifica, y la necesidad es la mejor maestra de humildad. Su taller mecánico, que antes era solo una excusa para pasar las tardes con los amigos, ahora funciona de verdad. Como ya no tiene el subsidio mensual que yo le depositaba desde la cooperativa, Hernán ha tenido que ensuciarse las manos de grasa, revisar los motores él mismo y cobrar precios justos para ganarse la confianza de los transportistas del pueblo. Sus manos, que antes eran suaves y limpias como las de un burócrata, ahora tienen esos callos oscuros y esas manchas de aceite que a mí me recuerdan a las manos de su padre, el hombre que levantó la semillería con el esfuerzo de su espalda. Silvia también tuvo que bajarse de su pedestal de viento. Cuando se dio cuenta de que el Internet de banda ancha no iba a regresar por arte de magia y que las tarjetas de crédito ya no servían ni para comprar un kilo de sal, entendió que el papel de nuera distinguida se había terminado. Tuvo que aprender a cocinar con leña durante las primeras semanas, hasta que Hernán pudo juntar el dinero para comprar el cilindro de gas con su propio trabajo. Ahora, Silvia trabaja por las tardes en la farmacia de la plaza, acomodando cajas de medicamentos y atendiendo a la clientela con una amabilidad que nunca creí que tuviera guardada en el pecho. La relación entre nosotras dio un giro de 180 grados. Ya no hay miradas de soslayo ni platos de caldo frío servidos con parsimonia. Ahora, cada vez que paso por la cocina, Silvia se apresura a limpiarme una silla y a preguntarme si se me antoja una taza de té de azahar o si necesito que me ayude a sacudir el polvo de mis retratos antiguos. Yo acepto su atención con cortesía, pero mantengo mi distancia. He aprendido que el respeto que nace del temor a quedarse en la calle es un terreno delicado que debe cultivarse con firmeza para que no se convierta otra vez en abuso. Hoy es 1 de mes, el día más importante para las finanzas de esta casa. Me encuentro sentada en mi mecedora de madera de nogal, junto a la ventana de mi recámara. El sol de la tarde entra en diagonal, dibujando franjas doradas sobre el piso de baldosas. Sobre mis piernas tengo mi pequeña cartera de cuero negro, la misma que me acompañó al banco aquel miércoles de injusticia. Escucho unos golpes suaves en la puerta, 3 toques pausados, respetuosos. «Adelante», digo con voz clara. La puerta se abre despacio y entra Hernán.
Ya no viste la ropa de marca que solía comprar con mi dinero. Lleva un pantalón de mezclilla grueso, una camisa de franela a cuadros y sus botas de trabajo gastadas. En sus ojos ya no hay rastro de esa prepotencia que antes lo hacía ver tan ajeno a mí. Se le ve cansado, con las líneas de la frente más marcadas, pero tiene una expresión de dignidad que hace tiempo no le notaba. Buenas tardes, mamá. ¿Cómo te has sentido hoy de las rodillas?, me pregunta, acercándose con pasos lentos y deteniéndose a una distancia prudente. Dando guerra, hijo, como siempre, le respondo, esbozando una sonrisa tranquila, pero el clima templado ayuda a que los huesos no duelan tanto. ¿Qué tal estuvo el movimiento en el taller? Hubo bastante trabajo, gracias a Dios. Le arreglé la transmisión al camión de don Samuel y le hice el cambio de aceite a 2 taxis de la plaza. Parece que la gente está volviendo a confiar en el negocio, dice, y en su voz se nota un orgullo genuino. El orgullo de quien sabe que se ha ganado el sustento con el valor de su propio esfuerzo. Hernán mete la mano en el bolsillo de su camisa y saca un sobre de papel manila doblado a la mitad. Lo extiende hacia mí con un respeto que casi me conmueve. Aquí está lo de la renta de este mes, mamá. Son los 5,000 pesos completos. Los conté 2 veces para estar seguro de que no faltara ni un centavo. Tomo el sobre con mis dedos entumecidos por la artritis. Lo abro despacio, bajo la mirada atenta de mi hijo. Saco los billetes de 500 pesos, todos limpios y bien acomodados, con el olor a tinta y a trabajo que solo tiene el dinero bien ganado. Los cuento uno a uno, despacio, no porque desconfíe de él, sino porque quiero que sienta que cada billete tiene un valor real, que cada uno representa una hora de su vida dedicada a sostener el techo donde vive. Está exacto, Hernán. Muchas gracias. Le digo, guardando el dinero en mi cartera de cuero negro y cerrando el broche de bronce con ese clic rotundo que ahora suena a paz. Tu padre estaría muy orgulloso de ver que por fin estás manejando tus cosas como un hombre de bien. A mi hijo se le humedecen los ojos al escuchar la mención de su padre. Se sienta en la orilla de la silla de madera que tengo junto al escritorio, entrelazando sus manos callosas. Al principio te odié, mamá, confiesa con voz baja mirando al piso. Cuando vi que nos habías quitado todo de la noche a la mañana, sentí que estabas siendo injusta, que nos querías destruir por un simple arranque de enojo. No entendía cómo una madre podía ser tan dura con su propio hijo. Lo sé, hijo. Las verdades amargas siempre tardan en digerirse, le respondo, mirándolo con una ternura que nunca dejé de sentir, pero que ahora estaba guiada por la sabiduría. Pero dime una cosa, Hernán. Si yo hubiera seguido pagando tus deudas, si hubiera seguido cubriendo tus caprichos con el dinero de la molienda, ¿dónde estarías hoy? Hernán suelta un suspiro largo y niega con la cabeza. Estaría en la cantina, mamá, gastándome lo que no tengo, presumiendo un coche que no es mío y tratándote como si fueras una sirvienta que estorba en la casa. Habría terminado de perder el taller y probablemente Silvia y yo estaríamos divorciados por culpa de las deudas que ya no habríamos podido ocultar. El exceso de comodidad es el peor enemigo de un hombre, Hernán, le digo, acomodándome en la mecedora. Cuando una madre les da todo a sus hijos, les está quitando la oportunidad de descubrir de qué madera están hechos. Yo te crié para ser un hombre fuerte, no un parásito que vive de las glorias pasadas de sus padres. El dolor que les causé con mi decisión no fue por venganza, fue el remedio amargo que necesitaban para despertar antes de que fuera demasiado tarde. Lo entiendo, mamá. De verdad lo entiendo ahora, dice, tomándome suavemente de la mano, con un calor que hace años no sentía. Gracias por tener el valor de ponernos un límite. Gracias por no dejarte pisotear. Ese agradecimiento, sincero y profundo, es el mejor legado que puedo dejarle a mi hijo. No las escrituras de esta casa de adobe, no los miles de pesos que tengo guardados en la cooperativa de crédito, sino la lección de que la dignidad no tiene precio y de que el respeto se gana con el trabajo diario y la rectitud del alma. Respecto a la casa de campo, el remate judicial se llevó a cabo hace 3 meses en la ciudad. Tal como se lo había advertido, yo misma adquirí la propiedad a través del departamento legal de la cooperativa, utilizando una parte de mis ahorros a plazo fijo. Ahora, las escrituras de esa finca de recreo están únicamente a mi nombre. El mes pasado, Silvia me preguntó con mucha timidez si podían ir a pasar el fin de semana allá para celebrar su aniversario de bodas. Yo accedí con gusto,
pero les cobré una tarifa de renta muy razonable por los 3 días de estancia. Hernán pagó la cantidad sin chistar. Cuando regresaron, me trajeron una canasta llena de manzanas frescas del huerto y me agradecieron el préstamo de la casa con una cortesía que me hizo sonreír para mis adentros. La gente del pueblo también ha notado la transformación. Ahora, cuando salgo a dar mis paseos de la tarde por la plaza de armas, apoyada con firmeza en mi andador de aluminio, los vecinos me saludan con una reverencia que va más allá de la simple cortesía para con los viejos. Don Samuel, el carnicero, siempre me separa los mejores cortes de res y me los entrega con un respeto absoluto. Don Aurelio, el gerente de la cooperativa, sale a recibirme hasta la puerta del banco cada vez que voy a hacer mis movimientos de cuenta, ofreciéndome su brazo con el orgullo de quien acompaña a una reina. Para ellos, yo ya no soy la viuda silenciosa que se esconde detrás de las cortinas de su casa. Soy la señora Benita Cárdenas, la fundadora del comercio local, la mujer que supo poner orden en su hogar con la sola fuerza de su firma y la claridad de su mente. Mi andador de aluminio ya no es visto como el símbolo de mis achaques o de mi debilidad. Es mi cetro de poder, la herramienta que me permite seguir transitando por este mundo bajo mis propias condiciones. Rosita sigue ayudándome con mis compras del mercado, pero ahora lo hace de manera abierta, entrando por la puerta principal de la casa con su canasta de mimbre llena de frutas frescas y verduras de la estación. Silvia la recibe con amabilidad y le ofrece un vaso de agua fresca mientras yo reviso las cuentas en mi habitación. La joven se ha convertido en mi confidente, en esa frescura de la juventud que me recuerda que la vida siempre sigue su curso, sin importar cuántos otoños llevemos encima. A veces, por las tardes, cuando el sol se oculta detrás de las montañas y pinta el cielo del valle de tonos púrpuras y dorados, me quedo sentada en el pórtico de la casa. Escucho el murmullo de la cocina, donde Silvia prepara la cena cantando bajito una vieja melodía de la radio, y el sonido metálico de las herramientas de Hernán, que limpia sus piezas de trabajo en el patio trasero. Es un ambiente de hogar real, un espacio donde cada quien ocupa su lugar con respeto y donde el amor ya no se confunde con la conveniencia. Miro mis manos arrugadas, esas manos que alguna vez amarraron costales de yute, que sembraron la tierra y que sostuvieron el cuerpo de mi esposo en sus últimos momentos de vida. Están cansadas, sí, y mis rodillas siguen dándome esa guerra sorda cada vez que el clima cambia, pero mi alma está más ligera que nunca. He cumplido con mi deber como madre, no facilitándole el camino a mi hijo, sino enseñándole a caminar por sí mismo, incluso cuando el terreno se pone empinado y lleno de piedras. Sé que el tiempo que me queda en este mundo es un regalo que debo disfrutar segundo a segundo. No sé cuántos años más me permitan mis articulaciones seguir recorriendo estas calles empedradas, pero de lo que sí estoy segura es de que cada paso que dé será firme, rítmico y lleno de una dignidad inquebrantable. Empujo mi andador hacia adelante, sintiendo el metal frío bajo mis palmas. Clic, clac, shh. El sonido se eleva en el aire de la tarde, perdiéndose en el murmullo del viento que baja de la sierra, como el eco eterno de una mujer que decidió que su vejez no sería el final de su historia, sino el capítulo más poderoso de su libertad.